Ahí en el libro de los Hechos, si usted está 10:38, y ahí la palabra del Señor habla de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Puede ocupar su lugar. El tema del día de hoy es tratando con los poderes demoníacos. Y vamos a ver aquí, entonces entramos a la introducción, y una de las cosas que tenemos que saber nosotros es que la obra de los demonios, amén, no ha sido considerada como un problema que invade vidas, hogares, iglesias y naciones. La gente no es como de hoy en día, como que no le ponen tiempo ni le dan tiempo, pero los demonios existen, y el ministerio del Señor Jesucristo se trataba de demonios. Él se trataba de venir, ese era su ministerio, de venir a echarlos fuera. Entonces, los demonios son una fuerza organizada de poderes con la cual los creyentes batallan. Ahí está en Efesios 6:12, y si usted trae la Biblia, ahí le va a hablar de principados, potestades, huestes de las tinieblas, y allí dice que no luchamos contra sangre, no luchamos contra carne, sino que son espíritus contra los que luchamos, son demonios. Los demonios son agentes a través de los cuales Satanás opera para lograr sus propósitos en este mundo. Él necesita demonios, así como el Señor necesita gente, ángeles, el diablo necesita demonios para llevar a cabo su plan y propósito. El diablo siempre va a querer estorbar la obra de Dios, los propósitos y los planes de Dios en su vida, y él va a querer estorbarlos. Él va a querer que usted no se mueva en esa área, él va a enviar demonios siempre para pararlo. Entonces quiero ver en tres, a partirlo en tres veces. Va a ser espíritus seductores, espíritus inmundos y espíritus de enfermedad. Son los que operan aquí en el mundo, y son los que nosotros como cristianos y guerreros debemos de identificar y saber. Entonces, los primeros son los espíritus seductores. Ellos afectan el espíritu. Entonces dice usted, pues, ¿qué es lo que hay en mi espíritu? ¿Qué es lo que afecta? Y me voy a ir despacito para que entiendan. Cuando están atacando su espíritu, entonces que está el demonio atacando su espíritu, porque acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. El propósito del diablo es venir a atacar espíritu, alma y cuerpo, pero tú tienes que discernir si están atacando tu espíritu, tu alma o tu cuerpo. Y cuando tú empiezas a saber, no solamente eso, sino el guerrero tiene que saber cómo ministrar a las personas. Y cuando una persona te está diciendo un problema, tú tienes que dividir si el problema viene del espíritu, de la alma o del cuerpo. Si está atacando el espíritu, esa persona le ha atacado su fe, le ha atacado su esperanza y le ha atacado su revelación. La persona ya no trae fe, ya no trae esperanza, ya perdió toda la esperanza, ya su fe está flaqueando mucho, y también no trae revelación de parte de Dios. Cuando está atacando al espíritu, ese es el ser divino. El espíritu es el ser divino en nuestras vidas. Acuérdense que el cuerpo está compuesto en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, de esa manera, los espíritus seductores atacan al espíritu. Amén, al Espíritu Santo. Todo espíritu seductor va a querer venir a atacar tu fe, tu esperanza y tu revelación. Las revelaciones que vienen de parte de Dios. ¿Están entendiendo, iglesia? Esa es la primera área. Amén. Entonces divides, te partes tu cuerpo en tres áreas, y a la persona que le está administrando. Tenemos que averiguar y investigar qué es el demonio que está viniendo o que está operando a través de esa persona. Entonces, cuando también son espíritus, se llaman, los primeros que atacan al espíritu son espíritus seductores. Se llaman espíritus seductores. Y luego se parte en la otra segunda parte, son espíritus inmundos. Y si usted va a ver la palabra, le llama espíritus. Él habla de espíritus inmundos, espíritus mentirosos, espíritus seductores, y todo se trata con espíritus. En la guerra espiritual necesitamos discernir los espíritus. El espíritu inmundos afectan el alma. Entonces, su alma es su personalidad, es su imaginación, son sus sentimientos, es su razonamiento, que tipifica mente, emociones y voluntad. Cuando las emociones andan para arriba y para abajo y todo, y la voluntad quiere venir a la iglesia, pero no,
quiere esto, no. Entonces y su corazón está dañado, está atacando su alma, está afectando su alma, y esos se llaman espíritus inmundos. Los espíritus inmundos van a atacar tu alma, ¿ok? Entonces ya se dividió. Los espíritus seductores atacan el espíritu. Los espíritus inmundos atacan tu alma, que son tus emociones, tus sentimientos, tu razonamiento, tu personalidad. Amén. Entonces esos se llaman espíritus inmundos. El tercer son los espíritus de enfermedad, que van a atacar el cuerpo del hombre, que es lo carnal. Te duele aquí, te duele allá, ya no puedes mover esto, ya no está funcionando esto en tu cuerpo. Entonces él está atacando tus órganos, ataca tu brazo, tu pierna, ataca tus órganos de tu cuerpo. Te avienta enfermedades. Entonces esos son espíritus de enfermedad. Ya lo dividimos, amén. Entonces teníamos que dividir que el cuerpo está hecho de esto, está hecho. Entonces cuando tú vas a decir, pues no está atacando mi fe, no está afectando nada, no son espíritus seductores, no están afectando mi fe, ni mi esperanza, ni la revelación. Y luego dices, pero pueden ser espíritus inmundos, porque están atacando mi personalidad, mi imaginación, mis sentimientos, la razón, la mente, la emoción y la voluntad. Entonces cuando tu voluntad ya empieza a quedar débil, son espíritus inmundos. Y la voluntad de Dios, vas a tener que saber la voluntad de Dios a la voluntad de los espíritus inmundos. Ellos no quieren que vengas a la casa de Dios. Estos espíritus pueden oprimir, poseer y obsesionar. Amén. Entonces, el primero, oprimir. ¿Qué quiere decir? Que este espíritu somete a una persona, privándola de su libertad por medio de la fuerza o por violencia. Estos espíritus no te dejan, te están oprimiendo. Entonces ellos pueden hacer esto. Estos espíritus que están acá te pueden controlar en esa área, te pueden poseer, que quiere decir dueños de ti. Dice, quieren tenerse en el poder de ellos. Entonces acuérdense que estos son demonios, y tú tienes que discernir que si algo está afectando en tu vida, porque muchas de las veces así vienen los que te oprimen, y luego los que quieren poseerte. Y por eso dicen que un cristiano no puede ser poseído por un demonio cuando ya es cristiano, pero sí puede ser oprimido y puede ser atormentado. ¿Sí me entiende? Estoy hablando de que opera en gente creyente y gente no creyente. Amén. Obsesionar. Entonces el obsesionar es una idea, una palabra, una imagen que se oponen en tu mente. Entonces ese es obsesionar, cuando está una palabra allí, una idea, y comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza, que ya se lleva como una obsesión. Entonces ya son estos espíritus. Pueden oprimir, pueden poseer y pueden obsesionar. Déjenle explico. Si has de liberar guerra espiritual efectiva, debes aprender cómo tratar con los poderes demoníacos que obsesionan, oprimen o poseen el cuerpo, el alma y el espíritu. Existen personas alrededor de ti que están atormentadas en problemas, incluso poseídas por los poderes de la oscuridad, conocidos como demonios. Cuando tú estás alrededor de una persona, especialmente se puede discernir en la administración, cuando venimos o cuando ya empiezas a caminar en el espíritu y tú te vas dando cuenta, algo no está bien. Entonces el espíritu se identifica con el espíritu, pero cuando el espíritu está discerniendo un demonio, es cuando tú tienes que empezar a investigar qué tipo de demonio es, qué es el demonio que está operando en ti, en la persona o en cualquier otra persona con que tú estás lidiando o que le estás ministrando. Vamos a ver la palabra del Señor, pero nada más quería yo poner la base, que estos son los espíritus que operan, y vamos a ver cómo Jesús iba y a cada uno de los demonios los iba echando fuera de las personas. Si nosotros vamos a ser guerreros y vamos a seguir
el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio de liberación de demonios. Tenemos que aprender a hacer esto, a dividirlo en 3 partes, a ver que si lo están oprimiendo o si lo tiene posesivo o si es una obsesión solamente en la mente. Amén. Muchas de las veces cuando yo ministro y que el Espíritu Santo me deja ir a la mente, tengo que ir, desbloquear la mente, quitar lo que está estorbando, porque la gente está obsesionada de algo. Por ejemplo, la gente está cautivada los vicios, aquello que tiene, no lo puedo dejar, no puedo dejar aquel, no puedo dejar aquello, no puedo, es la obsesión que está bien penetrada. Más bien son los golpes que están generando aquí en la mente, y nosotros necesitamos discernir y quitarnos ese pensamiento, traerlo a los pies de Cristo y quitarlo como una obsesión que está allá dentro de nosotros. Muchas de las veces nos obsesionamos con cosas, con una idea, con una palabra, con un hombre, con una persona, y estás bien obsesionado y no lo quieres soltar. Entonces eso se llama obsesión y tienes que dejarlo ir. Las enseñanzas en el ministerio de Jesús demuestran que los poderes demoníacos son una fuerza real del mal. Jesús aceptó el hecho que Satanás es el gobernante de las huestes de los demonios. Amén. Él nos enseñó de la realidad y el poder de los demonios. Jesucristo dijo que el expulsar poderes demoníacos era uno de los signos que el reino de Dios ya había llegado aquí a la tierra. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando tú ves que los demonios se están manifestando y están siendo expulsados, quiere decir que el reino de Dios está operando. Vamos a ir, para que vayas viendo la palabra del Señor conmigo, vamos a ir al libro de Mateo 12, 22, 30. Ahí en el Nuevo Testamento, Mateo 12, 22, 30. Del 22 al 30. Y vamos a ir despacio, como quiera, para ir aprendiendo. Mateo 12, del 22 al 30, y aquí dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice el 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaban. Y toda la gente estaba atónita, ¿qué quiere decir? Estaban impresionados, y decía, ¿será aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Están diciendo que el Señor se está echando fuera los demonios con el poder de Satanás. Los fariseos no creen que el Señor Jesucristo está operando por medio del Santo Espíritu de Dios. El 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda su ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, por quien los echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Por si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice, porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces aquí decía que leyéramos hasta Mateo, déjame ver, Mateo hasta 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces estamos viendo la palabra del Señor, y Él está diciendo que al momento que Él comenzó a echar fuera los demonios, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Comienzan los fariseos, que son los religiosos, y mucha gente que es religiosa no va a querer meterse en el ministerio de la liberación. Y ellos decían, no, no lo está haciendo con el poder del Espíritu Santo, lo está haciendo con demonios. Y Jesucristo les argumentaba y decía yo, ¿cómo va a estar Satanás echando fuera los demonios? Yo echo fuera demonios, ¿cómo puede Satanás echarse a él mismo fuera?
No va a ser, no sucede, decía él. Yo vine a echar fuera los demonios. O sea, el Señor Jesucristo venía a destruir toda obra de Satanás y a echar fuera todo demonio. Amén. Entonces, y va a salir, los fariseos así estaban. Vayamos a Marcos 3, 22, 27. Ahí luego enseguida está el libro de Marcos, capítulo 22. Y ahí en el capítulo 22 nos está diciendo en el libro de Marcos 3, 22, 27. Marcos 3, 22, 27. Y dice del 22 al 27. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear los bienes si antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. Y aquí está explicándoles otra vez Jesucristo, que Él había venido a echar fuera y atar todo demonio, a limpiar aquella casa, atar al hombre fuerte. No era espíritu de Beelzebú, no era un demonio que se estaba manifestando en él, sino que era el Santo Espíritu de Dios que estaba sobre la vida de él. Y Jesús, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, vamos a hacer las señales y los prodigios que mi Señor Jesucristo hacía. Amén. Vamos a ir aprendiendo de parte de esto. Vamos a Lucas 11, 14, 23. Es el ministerio del Señor Jesucristo y mejor hablar de Él. Lucas 11, y dice que es el versículo Lucas 11, 14 al 23. Y dice, es una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y aquí está, y luego dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dices que por Beelzebú he hecho yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y él estaba hablando que lo que él traía era del Espíritu Santo, y quería decirles que ya se estaba manifestando el Señor aquí. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, esto lo que posee. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Dice, y el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no, recoge desparrama. Entonces aquí está diciendo el Señor, el que va a ganar va a ser el más fuerte, y el que está conmigo es Dios y el poder más poderoso. Yo entro a la casa y yo echo fuera al hombre fuerte. Y el Señor Jesucristo venía enseñándonos que cuando está un hombre fuerte en una casa, y cuando él venía a entrar a ministrar, él iba a atar a ese hombre fuerte y lo iba a echar, iba a dejar a la gente libre. El Señor Jesucristo venía dejando a la gente libre. Y todos esos, uno lo escribió de una manera y de otra, pero era donde vemos la crítica que se comenzó a levantar contra el Señor Jesucristo, y comenzaron a decir, no, es con el poder de Satanás.
pero era la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque cuando tú ves la obra de Dios manifestándose y que Dios está usando a una persona y que la gente está sanando, está siendo liberada, Dios usa a la persona y está siendo liberada aquella persona o a la gente, ¿verdad? Se está moviendo, dijo el Señor, no es Satanás, Satanás nunca va a querer dividir su reino porque entonces va a caer. Dijo, ciertamente cuando tú veas estas señales, prodigios y milagros, el reino de Dios ha llegado. Amén. El reino de Dios ha llegado a esa casa. Amén. Y vemos aquí, el texto es Hechos 10:38. Como Dios ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanidades y todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Vamos a ver cómo operan los demonios. Vamos a darle un poquito más adelante. Los demonios son usados por Satanás para oponerse a Dios, su plan, para su propósito y en contra del pueblo de Dios. También luchan en contra de los creyentes para mantenerlos lejos de la verdad del Evangelio. Los demonios controlan territorios específicos, principados, tales como el príncipe de Persia, mencionado en el libro de Daniel 10, del 12 al 13. Amén. Y todos conocemos eso de Daniel, pero yo veo aquí gente nueva, vamos al libro de Daniel. Y así ya vamos leyendo la escritura. El Daniel es el capítulo 10, el versículo, vamos a Daniel 10, 12 y 13. Estuve trabajando en mi Biblia y estaba poniendo los libros y todo, para poder irme un poquito más despacio, hallar los libros, los traigo escritos, pero quiero hallarlos juntamente con ustedes, 10, 12 y 13. Y dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Entonces aquí está hablando del rey, el príncipe, el rey de Persia. Y aquí en Daniel dice que ellos operan también, operan a través de personalidades, a través de hombres, a través de mujeres, para alcanzar el objetivo satánico en el mundo. Entonces, el príncipe de Persia, este príncipe de Persia se opone al cumplimiento de las peticiones. Dice, opera interfiriendo el trabajo de la revelación en la vida de un creyente. Tú le presentas tu petición a Dios y tú le dices, le estás presentando la petición, entonces Dios te está dando la revelación y tú estás esperando porque Dios, que se cumpla esa petición. Entonces Dios te dio a sentir a ti en tu corazón, Él te escuchó y te dice, tú estás esperando que Dios se manifieste, pero el que te la va a pelear, el que te va a pelear el trabajo, el que te va a pelear tu petición, el que te va a pelear tu carta, el que te va a pelear tu sanidad, el que te va a pelear aquello, es el príncipe de Persia, porque él no va a querer que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. So, tienes que saber con cuáles demonios estás peleando, en contra de quién son los demonios que se están oprimiendo. Y el príncipe de Persia se opone a todo cumplimiento de peticiones. Él no va a querer que la petición esa se lleve a cabo en tu vida. Entonces, iglesia, ¿por qué crees que nada más vienes a Dios y le pides y ya se cumple si crees? Sí, yo creí, Daniel creía. Y Daniel también creía, y Daniel ayunaba, y Daniel oraba, y Daniel estaba ante la presencia de Dios día y noche. Mas sin embargo a él se le opuso el príncipe de Persia. ¿Quiénes somos nosotros para que no se oponga contra nosotros? Nosotros tenemos que saber que hay el príncipe de Persia, cuando Dios te da una promesa y te dice, ok, ahí voy. Hasta tuvo que venir el ángel, el príncipe de Dios, tuvo que venir a pelear con el príncipe de Persia porque no quería soltar.
Por ejemplo, los papeles. No quieres soltar aquella carta, no quieres soltar aquella petición que tienes para ti. Amén. Entonces, el príncipe de Persia tienes que saber y le vas a decir, suéltalo, amén, suéltalo en el nombre del Señor Jesucristo, y te lo tiene que soltar. Tú sigues peleando, luchando allí contra él. Dice, la oposición a la voluntad de Dios es el principal objetivo de Satanás. La palabra Satanás significa adversario. Satanás es el principal enemigo de Dios. Ahí en el libro de Job 1:6, si tienes tu escritura, el Job 1:6. Y ahí la palabra de Dios en el libro de Job 1:6 dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Entonces vino también Satanás. Entonces el adversario. Y allí también vamos a Mateo 13:39 en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13 y versículo 39. Ahí es Mateo 13:39. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Y quién es el enemigo? El que sembró. Amén. El enemigo es el que sembró. El enemigo es el que siembra la discordia, es el enemigo de nosotros. Entonces Dios le llama enemigo de Dios y es también enemigo de nosotros. Entonces él es secundariamente el adversario del hombre. En Zacarías 3:1 allí lo dice. Y si vamos al libro de Zacarías 3:1. Amén. Si lo tienes, lo lees, por favor. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahí está Satanás a la mano derecha para acusar al siervo de Dios. O sea, tú estás ante Dios, le estás pidiendo a Dios, y el diablo está a la mano derecha tuya para acusarte. Amén. Y luego en Primera de Pedro 5:8, y vas conociendo al adversario. Es el adversario, cómo está, es enemigo, y luego es el acusador, y luego Primera de Pedro 5:8. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tú tienes que saber que tienes al enemigo como adversario, como león. Entonces él es enemigo de Dios, es tu enemigo también. Entonces, y es el príncipe de Persia. Cuando pones tus peticiones, tú vas a saber que hay alguien que está peleando en contra de toda petición que tú le estás pidiendo a Dios. Y necesitamos que conocer las artimañas de Satanás, y como Dios le nombra. Hoy que tú estás orando, pues él está allá acusándote. Y tú estás pidiéndole a Dios, él está tratando de estorbar tu petición. Él probablemente le está diciendo, déjala que espere un poco más. Y si ella espera un poco más, se va a cansar y ya no me va a pedir más. Y si ella se va a cansar, ya no te va a pedir. Y ahí está Dios, no, ella va a seguir. No, su espíritu no va a ser afectado. No, ella tiene fe. No, ella va a seguir con la esperanza. No, ella no va a dejar que le roben la revelación. Entonces ahí está el Espíritu Santo y está Jesucristo hablando y intercediendo por ti. Pero el diablo está, no, a ver, síguele apretando el zapato un poquito más, a ver si no grita, a ver si no deja la obra, a ver si no se va. Y ahí está el enemigo.
es una lucha constante, es una batalla. Entonces tú tienes que saber que las batallas son de todos los días y tú vas venciendo de una por una. Ahora, ¿cuándo vas a aflojar? ¿Cuándo vas a aflojar? Nunca. Vas a parar de qué, de orar por aquello hasta que recibas la victoria. Hasta que tú recibes la victoria en aquella área es cuando vas a dejar y luego darle gracias a Dios. A veces de antemano le digo, yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que la victoria es mía. Yo sé que es mía. Ahí viene la victoria. Entonces, de esa manera, los demonios tienen diferentes naturalezas. Recuerda que un demonio se identificó a sí mismo en Primera de Reyes 22:23 como un espíritu de mentira. Ahí en Primera de Reyes 22:23, ese espíritu de mentira, y se empiezan a manifestar así los demonios. Dije Primera de Reyes 22:23. Y los en el versículo 23 allí dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido más. Permítame, no sé si, no es el que quiero, es en la Primera de Reyes 2:22. Primera de Reyes 22:23, perdón. 22:23, aquí está. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, a veces va a venir el espíritu de mentira, y va a venir el espíritu de mentira y va a hacer errar a esas personas. Entonces dice que allí vino el espíritu de mentira. Los demonios, los espíritus se dejan mover de diferentes maneras. Y el Señor Jehová a veces, o Dios, se comienza a mover, como cuando está tratando con la gente. Cuando trató con Faraón, les mandó las ranas, les mandó las plagas, les mandó espíritu de muerte. Comenzó Dios a obrar espíritu de confusión, y empieza Dios a mandar espíritus, o los espíritus los tienes que identificar. Y este era un espíritu de mentira que se había apoderado de los profetas. Y yo, si no estoy mal en eso, es que todos comenzaron a decir, ve, hazlo, ve, Dios va contigo, ve, Dios va contigo. Y realmente Dios nos iba con ellos. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que saber, y todos estaban diciendo lo mismo. Luego viene un profeta y se levanta y te dice, no, es que Dios dice que no. Y entonces todos quieren oír, mejor Él va contigo, a que decir, no, mejor corrígete, cambia y aderésate. Entonces ellos no quieren oír eso, ellos quieren escuchar mejor el espíritu de mentira del profeta. Ellos quieren que el profeta mejor les diga que todo le va bien, que todo va a salir bien, que van marchando bien. Entonces, cuando ellos empiezan a escuchar espíritu de error, porque vamos a ver que son espíritus de error que se mueven en la gente también, amén. Entonces aquí está diciendo que será un espíritu de mentira. Y de ahí después vimos en Marcos que leí del espíritu de sordo y mudo. Y Jesucristo los identificaba a los espíritus y le decía, espíritu sordo y mudo, sal de él. Entonces los demonios de varias naturalezas operan como espíritus de enfermedad, espíritus seductores, espíritus inmundos. Satanás los usa para guerrear contra el hombre en el cuerpo, en el alma y el espíritu. Acuérdense que estamos viendo que todo eso, como por ejemplo, si es espíritu de mentira, automáticamente tú estás sabiendo que está atacando el alma, la emoción, la mentira, para que tú erres. Tú sabes bien que está atacando en esa área. Entonces, de esa manera, entonces vamos a ver espíritu de enfermedad, y podemos ver aquí, lo vimos en Lucas 13:10, que esta era una mujer que era afectada por un espíritu de enfermedad, que ella estaba presente en el servicio, amén, del Shabbat, que era un día de servicio. Y ustedes saben bien que Jesucristo fue, y ella había estado atada por Satanás durante 18 años. Y vemos que el Señor Jesucristo vino
y la desató, vino y la liberó. Entonces muchas enfermedades ahí están prolongadas, pero se llaman espíritus de enfermedad. Y esta hermana venía a la iglesia y estaba en la iglesia, y el Señor Jesucristo, apegado a la misericordia, la desató. Entonces también la gente comienza a criticarlo. Si se recuerda de la historia, por otros ejemplos de poderes demoníacos que afligen al cuerpo, están también en Mateo y en Hechos. Vemos allí todos los demonios que se van manifestando de enfermedad. Yo creo que los de enfermedad los hemos repasado varias veces. Es un espíritu de enfermedad. Tenemos que ir a la raíz y llamarle espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad lo echas fuera. Una de las cosas que yo he aprendido, que muchas de las veces nosotros le abrimos otra vez al espíritu de la enfermedad la puerta porque sentimos el síntoma. Y tú no te vas por la palabra, sino que sientes el síntoma, y al momento que tú sientes el síntoma, está tratando de atacar tu espíritu y robar tu fe. Y al momento que te roba tu fe, ya te robó tu sanidad. Por eso es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando uno está lidiando con estos demonios, por ejemplo, te da un dolor aquí, lo primero que dices, a lo mejor tengo cáncer, o a lo mejor tengo tumor, y comienza a trabajar también con tu alma, tus emociones, y comienza a operar, y comienzan los espíritus a juntarse y empiezan a trabajar en tu vida para tratar de derrumbarte, para tratar de llevarte a un estado de cautividad. Y entonces tú piensas que tienes esto y otro, y a veces el mismo pensar acarrea a los demonios, y le abres la puerta para que ese espíritu de enfermedad vuelva a colocarse en su cuerpo. Ya me pegó otra vez, no se ha ido esto, y empiezas así. Y cada vez que cuando yo siento un dolor o que me está quemando en el vientre, créame que batallo con ese demonio y le digo yo, y tengo que ir con el doctor. A veces me dice, ve con el doctor porque a lo mejor ya te recurrió otra vez el cáncer, y lo tengo que callar, y le tengo que decir, cállate en el nombre de Cristo, yo ya fui libre, ya soy sana por el poder de Dios, y Cristo me sanó y yo soy libre de cáncer. Entonces de esa manera nosotros podemos estar en una batalla, hermanos. Los espíritus afligen el espíritu del hombre, dice, sacudiendo para creer mentiras doctrinales y ser condenados al castigo eterno. Son espíritus de falsas doctrinas, cultos falsos, entonces falsos cristos y falsos maestros. Y en esto quiero para que vayamos a ir entendiendo de los espíritus que se mueven en las iglesias, y que realmente a veces no es el Espíritu Santo. Por eso ellos a veces acusaron a Jesucristo de Beelzebú. Pero vamos a ver estos otros demonios. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, y luego dice Apocalipsis 16:14, dice, son espíritus de demonios que hacen señales y ven a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego vamos a 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 10, dice el advinamiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2, 9, 10. Muchos de ellos nunca van a recibir al Señor Jesucristo porque escuchan doctrinas falsas. Se están llevando ser engañados, se llaman espíritus, como dice, doctrina falsa. Por ejemplo, adora un ídolo, adora una estatua, y le están diciendo que está bien, que tú puedes poner tu confianza y adorar a una estatua. Esos son espíritus engañadores, esas son doctrinas falsas, sectas falsas. Y si nosotros no sabemos de las sectas falsas, podemos ser engañados también nosotros. Muchos de nosotros no queremos dejar la religión. Veníamos de la religión y antes éramos
como dicen, católicos de hueso colorado, pero Dios nos sacó de allí, porque teníamos nuestra fe y nuestra esperanza en una falsa doctrina. Y muchos de ustedes están arraigados, no muchos de ustedes, digo, hay gente en la iglesia que todavía siguen adorando ídolos, amén, y no debemos de adorar ídolos, porque aquí dice que te van a llevar, como se dice, a la perdición, porque son espíritus. Dice que son espíritus de falsas doctrinas, son cultos falsos, son falsos cristos, son falsos maestros. Los espíritus seductores también incluyen espíritus de adivinación mencionados en Hecho. Y aquí es el espíritu de adivinación y estos espíritus poderosos que dan señales. Acuérdense, hermanos, que cuando Moisés fue, tiraba la vara, los adivinos, los saduceos, ellos hacían el mismo poder que la vara. Entonces va a haber gente que va a moverse con el mismo poder, con señales. Un brujo o una bruja, ellos pueden moverle la mesa de un lado a otro. Ellos pasan las paredes espiritualmente, ellos entran a su casa, ellos le roban una prenda, ellos lo hacen todo. Son gente que han adquirido poderes, amén. Han adquirido poderes y de esa manera ellos se mueven, pero son espíritus erróneos. Y dice que el espíritu de adivinación aconteció que mientras iban a la oración, le salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Pues si te va a dar gran ganancia porque le va a adivinar la suerte y todo eso, se mueven, pero se están moviendo por espíritu de adivinación. No es el Espíritu Santo, es espíritu de adivinación. Dice, tales espíritus de adivinación o espíritus familiares operan en los que dicen la fortuna, las brujas, los que leen la palma, la bola de cristal, las hojas de té, mediante métodos no bíblicos. Los espíritus de adivinación, dice, predicen el futuro o la revelación, conocimiento que no está naturalmente al alcance. Dice, advertencias en contra a los espíritus familiares que se dan, ahí está en Levíticos 19:31. Vamos a ir a Levíticos 19 para que vaya viendo que estos espíritus todavía se mueven y mucha gente los está visitando y ya hemos en ocasión cuando la persona se desespera. Levíticos 19. Vamos a ir a Levíticos, va a ser Levíticos 19, versículo 31. Y la gente se desespera y va y dice no volvéis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, dice, contaminados con ellos, yo Jehová vuestro Dios. El Señor no quiere que visitemos esos lugares, y dice el Señor, porque te contaminan. Y la gente piensa que va a ese lugar y no se contamina, te estás contaminando. Entonces cuando tú entras a estos lugares sales contaminada y estás poniendo tu confianza en estos falsos maestros o falsos brujos o lo que sea. Y vamos allí mismo, Deuteronomios 26. Y allí mismo dice, en el 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, y dice, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré entre su pueblo. El Señor aborrece cuando tú pones tu confianza y vas y buscas a una bruja, a un hechicero que te lee la fortuna y la suerte. Muchos han caído en eso en el pueblo de Dios porque están esperando la respuesta de Dios y se desesperan y van y quieren escuchar de una bruja que les diga lo que ellos quieren oír. Entonces van con la bruja los engaña, el brujo los engaña y Dios te aborrece. Y Dios te va a aborrecer. Por eso muchos vienen con triples y múltiples demonios cuando vienen a ser liberados. Porque rápido digo yo, ¿a dónde visitaste? ¿Dónde fuiste? Y una persona que anda confundida y anda así, la mayoría del tiempo ha ponido su confianza en una bruja, ha ido a visitar un lugar y por eso trae un montón de demonios que la está atormentando y no le deja estar en paz. Y por eso el Señor nos advierte de todo eso. Y dice también allí en Deuteronomio 5:9,
ahí mismo, más adelantito, en el libro de Deuteronomios, capítulo 5, versículo 9. Y dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, por eso Dios, cuando una gente tuya, un padre, una madre, un abuelo que viene de la cuarta generación, y de ahí, entonces nosotros cuando vamos a hacer la liberación rompemos. Vamos rompiendo de la cuarta, tercera, segunda y primera generación, porque esos espíritus visitan a tus hijos, a tus nietos, hasta la cuarta generación. Entonces por eso cuando nosotros estamos haciendo liberación y somos guerreros, vamos rompiendo, destruyendo, cancelando maldiciones, y todos esos demonios los vas atando. Hasta aquí para, no puede seguir la generación. No sé, cuando yo empecé a servir a Cristo, yo soñaba una bruja antigua, pero antigua. Y esa bruja antigua estaba detrás de la casa de mi mamá, y luego yo veía que yo me subía arriba de un árbol, era un mezquite bien grande, y arriba del mezquite donde yo iba, me dijo la voz en el sueño, me dice, sube la escalera. Subo la escalera y me dice, ve adentro del perol, y era un perol grandote. Dice, ¿qué ves? Y le digo yo, hierbas. ¿Y qué más ves? Y le digo, fotografías y hierbas y más cosas. Dijo, y luego la bruja, y luego al lado estaba una bruja, pero antigua la bruja. Y luego entonces que la bruja estaba haciendo sus hechizos. Y me dice Dios, ¿qué ves? Y le digo, una bruja. O sea, la voz me iba preguntando qué es lo que mira, me subió para arriba. Entonces me estaba enseñando que de generaciones para atrás, de generaciones, yo tenía que ir quebrando la brujería, amén, en mi familia, la brujería, la hechicería, todo eso que estaba acarreando, porque muchos de nosotros vienen a mí a la iglesia y dicen, es que yo sueño sueños y yo veo y se cumplen, y yo esto y yo lo otro, porque ya traes el espíritu de adivinación, ya traes esos demonios que te van siguiendo y comienzan a operar más en ti. Tienes que asegurarte que no sean espíritus de la cuarta, tercera, segunda y primera generación, sino que sea el Santo Espíritu de Dios el que te va a revelar. Yo estaba llena de mucho, yo captaba muchas cosas, pero no era el Espíritu Santo, era el espíritu de adivinación. Cuando yo me doy cuenta que yo estaba moviéndome con el espíritu de adivinación, ¿qué hice? Le pedí a Dios perdón, fui rompiendo, ese demonio lo eché fuera de mí y le dije, yo no voy a aceptar ningún espíritu, sino los que vengan solamente de Dios, y que es el Espíritu Santo. Y le dije, todo lo que no es del Espíritu Santo no lo quiero. Y cuando hago liberaciones, yo le digo, si no es de Dios, mija, échalo fuera. Si no es de Dios, aviéntalo fuera. Si no viene de parte de Dios, déjalo ir. Porque te acarrean dinero. Y hay muchos que andan allá afuera haciendo dinero y queriendo adivinar y decirte, y sí lo hacen, pero no es de parte de Dios. No es de parte de Dios. Entonces es el diablo, es adivinación, son espíritus de error. Y podemos ver allí en Deuteronomio 18:10 también, allí mismo, Deuteronomio 18:10. Y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilegio, ni hechicero. Muchas de las veces cuando va a venir la persona a ti, tú tienes todas estas escrituras, tú las vas a tener cuando vas a hacer liberación. Al momento que estás haciendo liberación y Dios te trae una lectura a tu mente y tú estás haciendo la liberación, entonces tú vas a reprender, te vas a acordar de la lectura que Dios te dio y comienzas a reprender eso en la persona. Porque en un momento dado lo sacrificaron a Satanás,
los pasaron por fuego, produjo maldición y por eso esta persona nunca puede avanzar. Y esta persona trae ataduras, está batallando en la vida porque los demonios están operando del pasado, de las generaciones pasadas. Dice, no fuiste tú, fueron tus padres los que pecaron. Y se acuerda que los discípulos decían, pues ¿quién pecó? Porque este hombre está así, tan atado. Digo, ¿fue él o sus padres? Dijo el Señor, no fueron sus padres nada. Dijo, sino que esto fue para que ellos se glorificara el poder de Dios. Amén. Pero todo el tiempo tienes que preguntar, ¿esta maldición viene de mis padres? ¿De dónde viene arrastrándose a mi vida? Viene de su padre. La niña que ha sido abusado de chiquita o el niño que ha sido abusado de chiquito, él no es homosexual ni ella tampoco lesbiana, pero al momento que la agarraron y la tocaron, los espíritus perversos se pasaron esos demonios y entonces ella piensa confundida pensando que es eso porque ya no es ella, es el demonio operando a través de esta niña, a través de este niño. Pero si tú no lo sientas y atas el hombre fuerte, en esa persona va a seguir esa persona batallando. Entonces, bien, y enseñarlos a que ellos mismos se hagan autoliberación, porque si ellos no saben hacerse autoliberación, van a volver a ceder y aceptar ese demonio. Y por eso es necesario que nosotros sepamos, cuando estás haciendo una oración, no se haya en ti quien haga, dice, pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien, dice, practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Muchas de las veces nosotros también los dejaban que jugaran juegos, o nosotros jugamos juegos, o nosotros nos leyeron las cartas, o nosotros pasamos, fuimos, visitamos. Entonces nosotros tenemos que romper con todo eso, cancelar todo eso para que no llegue a nuestros hijos. Y tenemos que arrepentirnos rotundamente, de veras, tenemos que arrepentirnos de todo eso, porque por eso los demonios empiezan a operar en nuestros hijos. Amén. Entonces hay otra palabra en Levíticos 20:27. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, pondrá mi rostro contra tal persona y y cortaré de entre su pueblo. Este ya lo había leído, pero se refiere otra vez a y está hablando también de los espíritus familiares. Los espíritus familiares son aquellos que se pasan de tu familia, de la cuarta, tercera, segunda y primera generación, se van pasando porque son espíritus de adivinación, son espíritus que se movieron por tu familia y te van a alcanzar a ti. De esa manera estamos aprendiendo nosotros que esos espíritus los tenemos que cortar. Entonces dice que los espíritus seductores cauterizan la conciencia. Entonces cuando tu conciencia va a ser cauterizada, la seducen, la tientan, la fascinan. Y luego dice, la interesan, la excitan, la atraen y la engañan. Los espíritus seductores son activos en provocar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos presentan y son operativos en cualquier culto y donde quiera que el error doctrinal existe. Recuerda que Satanás anhela adoración y que la tomará de cualquier manera que pueda. Los espíritus seductores llevan a los hombres y a las mujeres a adorar ídolos e incluso a Satanás en personas. Entonces podemos ver en las sectas erróneas. Yo estaba viendo el otro día en Facebook y están bailando en el altar, ya están bailando en el altar. Esos son espíritus erróneos. Están bailando como parejas. Están a la alabanza, pero ellos están, el pastor y la pastora bailando y luego abajo están agarrando las parejas, dándole vuelta, bailando. Ese es un espíritu de error. Entonces los otros agarran una víbora y comienzan con la víbora, y traen la víbora y son sectas, son espíritus erróneos. En una ocasión le picó una y se murió, porque no es de parte de Dios, no es de parte de Dios. Hay muchas doctrinas falsas,
muchos espíritus erróneos que van a seducir a los que están dentro de la iglesia. Y con estas enseñanzas debe de usted parar oído, abrir su oído, abrir su corazón, anotar estos textos para que usted no sea engañado, para que cada vez que usted tiene que discernir entre el espíritu, la alma y el cuerpo, qué es lo que le está atacando Satanás, qué es lo que se está moviendo en su vida, qué es lo que le está hablando también. Los demonios hablan mucho, los demonios quieren hablar y te van a hablar a tu debilidad. No vayas a la iglesia, estás enferma, estás cansada, no vayas, quédate. Entonces, ese no es Dios, ni mucho menos el Espíritu Santo. Entonces, esos demonios te comienzan a hablar, te comienzan a seducir, comienzan a pegar tu emoción, a hablar a la alma. Y entonces, cuando uno comienza a ceder a estos espíritus, tú tienes que, en la palabra del Señor, dice, no, es que no, yo me siento cansada y nomás no quiero ir a la iglesia, pero es día de iglesia, es día de servicio, es día de venir a sentarte a escuchar la palabra de Dios. Y de esta manera tienes que tú empezar a discernir, porque las iglesias están siendo atacadas mucho. Tenemos que golpear esas áreas para que el enemigo no vaya avanzando en la casa de Dios. Amén. De esa manera nosotros vamos a ir aprendiendo. A mí ya se me acortó el tiempo y esto lo vamos a dejar aquí. Si aprendió, denle una ofrenda de palmas al Señor.